Hola chicos, bienvenidos a Canal Biología. En esta ocasión para tratar el tema de la retroalimentación y del feedback como sistemas de control del organismo, ¿vale? Es el tercer vídeo que voy a grabar sobre este tema. Hay un vídeo ya sobre el medio interno, otro vídeo en el que traté el tema de la homeostasis y este último va a ser, ya digo, sobre la retroalimentación, el feedback como sistemas de control, ¿de acuerdo? Como siempre, todos estos vídeos los tenéis en www.canalbiología.com y bueno, pues empezamos ya con las imágenes que nos van a acompañar a lo largo de este tutorial, ¿vale? Bien, tener en cuenta que sobre el organismo tienen que actuar o van a tener que actuar diferentes sistemas de control, o va a haber controles con el único fin de garantizar, de conseguir que exista una actuación coordinada en todas las partes o de todos los elementos que forman parte de ese organismo. ¿Qué tipos de control? Bueno, pues tendremos desde un control, si queréis, genético, que sería o bien encaminado a una regulación o un mantenimiento a nivel intracelular. Habrá un control para que exista un comportamiento adecuado de los órganos y los sistemas, que garanticen que todos los órganos y todas las funciones y aparatos de ese organismo van a funcionar de una manera adecuada. O incluso podríamos hablar también de un control en aras de garantizar que exista una coordinación adecuada entre los diferentes órganos, todo ello localizado a través del sistema nervioso. Mecanismos de control podemos ver varios, voy a citar algunos. Os puedo hablar de control sobre la regulación de los niveles de oxígeno y niveles de CO2, ¿no? Por ejemplo, la regulación de los niveles de oxígeno se encuentra asociada a la hemoglobina y a la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? Esta afinidad va a ser precisamente la que va a controlar que en cada momento exista a nivel tisular los niveles de oxígeno adecuados. De tal manera que cuando existe un exceso de concentración de oxígeno a nivel tisular, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno hace que éste no pase, no se libere de la hemoglobina, mientras que, por el contrario, si hay una disminución en la concentración de oxígeno a nivel de los tesígenos, a nivel de los tejidos, sí se va a producir se va a aumentar la capacidad de la hemoglobina para liberar ese oxígeno. Ahí tendríamos, por ejemplo, un caso, en este caso, de la regulación de los niveles de O2. Lo mismo podríamos hablar con los niveles de CO2, de anhídrido carbónico, pero el mecanismo de control es diferente, ¿no? El CO2 va a ser daros cuenta de que en el metabolismo corporal, el CO2 es uno de los productos finales más importantes de la mayor parte de los diferentes procesos metabólicos, ¿no? De tal manera que la acumulación de este CO2 tendría consecuencias graves. Por lo tanto, es necesario eliminarlo. De tal manera que ante un aumento en la presión, en la concentración de CO2, lo que se va a producir es una activación en el centro respiratorio, lo cual hace que provoque un aumento en la frecuencia respiratoria y por lo tanto este aumento en la frecuencia respiratoria tiende a conseguir o a favorecer la eliminación de CO2, ¿de acuerdo? Esto en cuanto para que veáis un ejemplo de cómo se produce la regulación respiratoria, no tanto oxígeno como CO2. La regulación, otro ejemplo puede ser también la presión a nivel de la regulación a nivel de la presión arterial. En este caso entran en juego unos receptores, los varoreceptores, que se encuentran situados en dos zonas, tanto a nivel del callado aórtico como en la zona de división de las carótidas. Aquí lo que va a ocurrir es que vamos a hablar ante un aumento de la presión arterial, hay una activación, una estimulación sobre el bulbo raquídeo. Esta estimulación sobre el bulbo raquídeo lo que va a provocar es una inhibición en el centro vasomotor, lo cual esta inhibición del centro vasomotor inmediatamente provoca una disminución de la actividad cardíaca y una vasodilatación,
a nivel de vasos, que estas dos situaciones, tanto la disminución de la actividad cardíaca como la vasodilatación, son los desencadenantes de que se produzca una disminución en la presión arterial, ¿de acuerdo? Una actividad, si queréis, colinérgica. Por el contrario, si hay una disminución en la presión arterial, lo que estaríamos es actuando sobre un centro vasomotor, que va a provocar una vasoconstricción, va a provocar un aumento en la actividad cardíaca. Estas dos situaciones, tanto la vasoconstricción como el aumento de la actividad cardíaca, pues serían los desencadenantes de que se provoque y que se produzca un aumento de la presión arterial. Bien, como veis, en el organismo existen tiene que tener mecanismos que regulen, mantengan la actividad de todos los órganos, que mantengan la actividad de todos los sistemas y que la actividad de todos ellos se encuentre no solo activa, sino coordinada también, ¿vale? No solamente es la actividad de sistemas de aparatos, sino incluso la concentración de los distintos metabolitos, diferentes iones, diferentes sustancias que puedan ir en plasma, tienen que mantenerse, en definitiva, la homeostasis, ¿no?, de que hablábamos en el vídeo anterior, tiene que mantenerse dentro de unos niveles para evitar que pueda haber daños colaterales, ¿no? Bien, y conocido esto entonces es cuando os voy a hablar un poco de lo que es el feedback, de lo que es la retroalimentación, y me voy a poner ahí dos imágenes, ya tenéis ahí en pantalla la primera, para explicaros lo que es tanto el feedback negativo como el feedback positivo, ¿de acuerdo? Hablar de feedback, retroalimentación, bueno, pues son términos similares, ¿de acuerdo? Bien, voy a hablar entonces del feedback negativo y os pongo ahí podemos hablar os puedo poner varios ejemplos. Mirad, un ejemplo, por ejemplo, relacionado con el anhídrido carbónico, ¿no? Cuando existe un aumento en la concentración de CO2, inmediatamente se va a producir una ventilación pulmonar. Esta ventilación pulmonar lo que lleva consigo precisamente es a que exista una disminución en la concentración de CO2. Precisamente esta disminución de la concentración de CO2 es una señal negativa, es una retroalimentación negativa, es lo que provoca el feedback negativo. Ahí tenéis en pantalla, la sustancia A produce la sustancia B por medio de una enzima 1, la B la C la Z, pero cuando hay exceso de Z, la misma Z actúa de manera negativa, inhibiendo la acción de la actividad de la enzima 1 para que el proceso no continúe. ¿De acuerdo? Esto sería un poco lo que sería la retroalimentación o el feedback negativo. La mayor parte de los sistemas de control del organismo van a utilizar un feedback negativo y no un feedback positivo. ¿Por qué? Porque los feedback negativos o positivos, tienden a provocar inestabilidad y no estabilidad, que es de lo que se trata, que es de lo que veíamos en el negativo, ¿no? En el negativo, cuando ha cesado la actividad que se encontraba, por así decirlo, exagerada por exceso o por defecto, ¿de acuerdo? El feedback negativo se encargaba de intentar regular y mantener y volver de nuevo sus niveles a situaciones de estabilidad. En el momento en que eso cesa, ¿vale?, todo el proceso se paraliza. En cambio, como digo, cuando os hablo de retroalimentación positiva, estas tienden a provocar mayor inestabilidad, por lo tanto no estabilidad, pueden aparecer círculos viciosos, y estos círculos viciosos pueden incluso llegar a producir la muerte. Un ejemplo os pongo ahí, que estáis ante una situación de que haya una fuerte hemorragia. Imaginaos una fuerte hemorragia que suponga una pérdida pues de 2 litros, por poner un ejemplo. Esta pérdida de 2 litros, lo que de inmediato, evidentemente hay una disminución en la volemia y una disminución en el volumen, en la cantidad de sangre, por lo tanto el corazón no bombea con la eficacia adecuada. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues esto se va a traducir, como estáis viendo ahí, en una disminución en la presión arterial, se va a producir una disminución en el flujo sanguíneo. Todo esto provoca que el corazón se debilite, todo esto provoca que disminuya el efecto bomba del corazón y, por lo tanto, ¿qué ocurre? Que el corazón no bombea con eficacia. Os fijáis que estamos formando un círculo vicioso en el cual pues podría incluso la inestabilidad es máxima y podría incluso llegar a producir la muerte.
En algún momento podemos hablar de una retroalimentación positiva o un feedback positivo como beneficioso. Bueno, pues podríamos hablar de beneficio en el caso del proceso de la coagulación, ¿no? En el caso del proceso de la coagulación, la rotura de un vaso va a formar un coágulo como consecuencia de la activación de los factores de la coagulación. Y esta activación de los factores de la coagulación es posible gracias a que hay unos enzimas que se activan, ¿de acuerdo? Y favorecen que los factores de la coagulación puedan llevar a cabo en la formación del coágulo, ¿de acuerdo? Estas enzimas, ¿vale? La activación de estos enzimas supone también la activación de nuevos enzimas que se encontraban inactivos, de tal manera que estos nuevos enzimas que se encontraban inactivos, de nuevo, van a favorecer que los factores de la coagulación formen el coágulo. A medida que se forma el coágulo, ¿vale? De nuevo estaríamos de nuevo en un círculo en este sentido sí podríamos hablar de algo positivo, porque en definitiva de lo que queremos es que el coágulo se forme. Ahora bien, esto se puede convertir en un caos, en el momento en el cual comiencen a formarse coágulos no deseados. Un ejemplo lo podemos tener cuando sobre la placa de ateroma, ¿vale? Empieza a formarse el coágulo, ¿de acuerdo? Esta continua formación de coágulo en la pared de la arteria lo que puede provocar es que cada vez el coágulo sea más grande y termine bloqueando la arteria y provocando infarto en esa zona, ¿de acuerdo? Pensar que si el feedback, la retroalimentación positiva es útil, ¿vale? Estará formando parte de una retroalimentación negativa, ¿de acuerdo? En el caso que os acabo de comentar, el proceso de feedback positivo del coágulo no es ni más ni menos que un feedback negativo en el mantenimiento total del volumen de la sangre, ¿de acuerdo? Bien, espero que lo hayáis entendido, lo que son los sistemas de control del organismo. Si tenéis alguna duda, y también que hayáis entendido lo que es la retroalimentación y el feedback, y pues, si tenéis alguna duda, como siempre me la comentáis. Gracias por ver los vídeos y gracias por estar.